Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, gracias, Señor, por esta hermosa tarde de alabanza. Gracias Señor, porque tú has dirigido los pies de mis hermanos a este lugar, porque tú has puesto en ellos hambre y sed de ti. Mi Señor, gracias por todos y cada uno de ellos, por su vida, Señor, porque no es casualidad que estemos aquí en este lugar. No es casualidad que los hayas sacado del mundo, que los hayas apartado del mundo, de los vicios, de la oscuridad, de las tinieblas, para que ahora cantemos juntos, unánimes, agradeciéndote, Señor, todo lo que has hecho por nosotros. Cuando hay tantos ciegos que no te pueden ver, cuando hay tantos sordos que no escuchan tu voz, nosotros te podemos ver claramente, te podemos escuchar claramente. Y sobre todo, Señor, tenemos la oportunidad más grande que tiene el ser humano de caminar contigo, tomado de la mano, reconociéndote como Dios, como Señor, como Salvador. Mi Señor, gracias por todo lo que nos has dado, porque nos has dado más de lo que merecemos. Y no solo eso, Señor, sino que tú te fuiste a preparar lugar para nosotros, y vamos a estar eternamente contigo, mi Señor. Esa es la esperanza que nos hace abrir los ojos. Esa es la esperanza que nos hace ponernos de pie. Esa es la esperanza por la cual caminamos, que un día vamos a estar delante de ti, mi Señor. Gracias por todo lo que has hecho hasta el día de hoy por cada uno de nosotros, y porque estoy seguro que lo vas a llevar a término, mi Señor. Bendito sea tu santo nombre, bendito seas por siempre y para siempre. Amén y amén. Mis hermanos, tomen asiento. Qué bueno que esta tarde se encuentran aquí. ¿Tenemos personas nuevas el día de hoy? ¿No tenemos personas nuevas? Ok, puras viejas. Este mensaje se llama: mis hermanos, permaneciendo en la palabra. Vamos a Efesios capítulo 5 versículo 11, y todo esto lo vimos el martes pasado. ¿Cómo se llama el mensaje? Permaneciendo en la palabra. Y mira, Efesios capítulo 5 versículo 11. No sé si no hay ruido de aquel lado. Si no hay ruido, podemos apagar el ventilador y abrir las ventanas. No sé cómo se sientan, para que no se escuche tanto ruido. Mira versículo 11. Esto lo vimos en el martes. ¿Cómo se llamó el mensaje del martes? ¿Sí se acuerdan? ¿No se acuerdan? ¿No se acuerdan? ¿Nadie se acuerda? A ver si se acuerdan ahorita. El sello de los hijos de Dios. Ahora dale un codazo al que tienes al lado y dile: ¿ya checaste si tú lo tienes? ¿Ya checaron? Porque si tú no tienes el sello del Hijo de Dios, mi hermano, mi hermana, pues es bien sencillo: no eres hijo de Dios. No eres hijo de Dios. Y si no eres hijo de Dios, todavía es más sencillo: eres hijo de Satanás. No lo digo yo, mi hermano, lo dice la palabra. Lo dice la palabra. Entonces, por eso, mira, Efesios capítulo 5 versículo 11. Esto lo vimos en el griego.
y no participen en compañía de los incrédulos, y no participen en la compañía de los que no han oído de Dios, y no participen en compañía de los que no viven bajo el gobierno de Dios. No participen en las obras infructuosas de las tinieblas, pecado, maldad. Y ahorita que vienen las posadas, esto les ha de haber caído como bomba a los que todavía andan ahí haciéndole al cuento. Pero gloria a Dios, mi hermano. Con el que te tienes que enojar no es conmigo, es con Dios. Las reclamaciones son allá arriba. Voltea para arriba y dile a Él, porque Él fue el que escribió la Biblia, no yo. Lejos de que tú participes en compañía de los que no conocen a Dios, tienes que señalar la falta, reprenderlas. Lo vimos en el griego, condenarlas, reprocharlas, si es que eres hijo de Dios. Versículo 12. ¿Por qué? Porque es vergonzoso. Porque es vergonzoso hablar de lo que ellos hacen en secreto. Bueno, antes en secreto, ahora pues a la luz del día. Porque ya la gente se ha vuelto tan desvergonzada que hasta así están las cosas. Versículo 13. Y mira, todas las cosas cuando se acercan a la luz son descubiertas, porque la luz pues descubre todo. Cuando una persona está haciendo las cosas mal, mi hermano, mi hermana, y si tú como hijo de Dios o como conocedor de la palabra no se las dices, tal vez sea la única ocasión que tengan acceso a la luz. Tal vez sea la única. Y yo, mi hermano, mi hermana, con vergüenza te lo voy a decir. Hace algunos años no tenía la relación que tengo ahora con Dios. No la tenía. Hace algunos años yo vi a una persona que yo conocía cuando recientito comenzó el COVID. ¿Te acuerdas que a Horrera lo cerraban y ponían una fila muy grande, muy larga de personas? Y yo vi a una persona de mi pasado que yo sé que no conocía de Dios. Entonces lo vi y la verdad es que pues me hice tarugo, así como muchos de ustedes cuando ven a la gente. Y yo dije, si le digo de Dios se va a burlar de mí, porque yo ya lo conozco. Y no le hablé de Dios. Llegué de la tienda ese día. Yo sentí en mi corazón el reclamo de Dios. Y me hinqué y empecé a llorar. Y le dije, Señor, perdóname. Es que se iba a burlar de mí. ¿Sabes qué pasó? Se murió antes de 8 días. Si te sirve de algo a ti, mi hermano, no hagas lo que yo hice. No lo hagas porque si se hubiera burlado, gloria a Dios. Pero, ¿y qué tal que era la única oportunidad de hablarle de Dios y él se hubiera podido arrepentir? Entonces, por esto, mi hermano, porque cuando una persona vive mal, tal vez sea la única oportunidad que tiene de acercarse a la luz, de oír de Dios. Por eso, mi hermano. Siguiente versículo 14. Y mira el consejo del Espíritu Santo. Levántate del sueño, de estar sentado, acostado, de la inactividad. Y levántate de los muertos y mira quién te va a alumbrar. El Dios de gloria. Pero es necesario que ya no vengas a calentar la silla. Es necesario que te levantes de estar sentado. Es necesario que te levantes del sueño. Es necesario que saques el escombro de tu corazón. ¿Para qué? A fin de que puedas ayudar realmente a las demás personas. Porque un ciego, estarás de acuerdo, lo dice la palabra, no puede guiar a otro ciego. ¿Cuántas veces vemos que el ciego quiere ayudar a otro ciego, quiere guiar a otro ciego? Para empezar, ¿nosotros somos alguien para permanecer de pie? No, no somos nadie.
¿Quién es el que nos tiene de pie? Jesucristo, la palabra, el Espíritu Santo. Mi hermano, mi hermana, por eso es que necesitamos tomar en serio la palabra de Dios. ¿A fin de qué? A fin de que podamos ayudar a las personas. Versículo 15. Todo esto ya lo vimos. Examina, observa con cuidado, pues, cómo vives, no como necio, en el original ignorante, tonto, imprudente, sino como sabio. Versículo 16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Los días son malos. ¿Por qué? Porque Satanás tiene el control de las personas, de los pensamientos. Satanás espiritualmente tiene al mundo engañado. ¿Engañado en qué? En las cosas materiales. Engañado en los lujos. Engañado en el dinero, en el trabajo, en ellos mismos. Engañado por medio de la filosofía, de los pensamientos de las personas. Y no se dan cuenta que el mundo, así como tú lo ves, un día va a ser pasado por fuego. Y si va a ser pasado por fuego, entonces la pregunta es, ¿y para qué almacenas tanto? ¿O para qué te preocupas tanto? Claro que el trabajo es bueno, desde luego que sí. Claro que sí. Porque si no, ¿cómo llevas el alimento a la mesa? Pero cuidado con que sea lo único en tu vida, o que tome un espacio de tu corazón, porque entonces estás viviendo en idolatría. Tu pensamiento tiene que ser diferente. Y mira, con todo esto en mente, Efesios 5:17, y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y mira cómo dice aquí, por tanto, o sea, con todo esto anterior en mente, con todo eso anterior, dice, no seas insensato. No seas insensato. En el original, ignorante, imprudente, loco, necio, tonto, estúpido. Eso ya se oye más feo. Por todo esto, no seas imprudente, no seas tonto, no seas estúpido, sino entiende cuál es la voluntad del Señor. Mi hermano, mi hermana, la palabra, pues es lo que dice. Es lo que dice. Porque luego me dicen a mí, es que usted habla muy feo. ¿Yo? Pues el que habla feo entonces es Pablo. Ese sí habla feo. O el Espíritu Santo, mi hermano. Ahora, ¿por qué dice esto la palabra? ¿Sabes por qué? Porque Dios ya te conocía antes de la fundación del mundo. Efesios 1:4. Antes de la fundación del mundo, Él ya te conocía. Antes de que hubiera sol, de que hubiera animales. Ya te conocía. Te adoptó. O sea, no nomás te salvó, sino decretó antes de la fundación del mundo que fuésemos adoptados hijos suyos. Hijos suyos. Éramos hijos de Satanás. Ahora somos hijos de Dios. Tenemos vida eterna. Tenemos vida eterna. Todavía no morimos y Dios ya nos vio sentados allá. Por eso, usa este lenguaje, mi hermano. Por eso, luego me dicen, ay, habla muy feo. ¿Feo? ¿No te has dado una vuelta por el libro de Nehemías? Él dice que les arrancaba los cabellos a jalones a los necios. La barba se las arrancaba a jalones porque no entendían. Imagínate yo cuántos pelones y pelonas tuviera yo aquí. Nomás imagínate. Por eso, pues nomás son palabras. ¿Verdad que sí? Entonces, mi hermano, mi hermana, por eso es que la palabra dice, por tanto, no seas imprudente, no seas loco, no seas necio, tonto o estúpido, sino por favor entiende, comprende, discierne cuál es la voluntad del Señor.
Una vez que te ha escogido, una vez que te formó a ti tus huesitos, tus ojos, tu pelo, tus dientes, en el vientre de tu madre. Una vez que hizo todo eso, tú tienes que entender cuál es la voluntad del Señor. Porque si tú no sabes cuál es la voluntad de Dios, entonces estás siendo tonto, imprudente, loco, necio, estúpido. Y para eso estamos aquí, para no serlo. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Mira, siguiente versículo. Esta es la voluntad de Dios. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed lleno del Espíritu Santo. Esa es la voluntad de Dios. Que una vez que te escogió, una vez que te eligió, una vez que tienes vida, la voluntad de Dios es que tú seas lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque los cristianos en las congregaciones que no están llenos del Espíritu Santo de Dios, mi hermano, mi hermana, te lo tengo que decir con todas sus letras, literalmente, no servimos para nada. No servimos para nada. Por eso usa este lenguaje, que es una imprudencia, es una locura, es una estupidez no saber cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que seas lleno del Espíritu Santo. Y sabes una cosa, esa palabra lleno, pleró en el griego, repleto, atestado, completo, hasta el borde. Pero esa palabra pleró, la forma del griego como está escrita, quiere decir que seas continuamente lleno. Que seas continuamente lleno. Pleró es un verbo imperativo, es decir, que es una orden del Dios del cielo y de la tierra. Y las órdenes de Dios son ¿para qué? Para que veas si quieres cumplirlas, para que veas si puedes. No, mi hermano, es si tú quieres, ya sea producir al 30, al 60 o al 100 por uno, tienes que llevar esto a cabo. Tienes que hacerlo. Verbo imperativo. El apóstol no lo transmite a nosotros como un mandato. Como un mandato. De hecho, en el Nuevo Testamento es el único mandato dado a nosotros los creyentes con relación al Espíritu Santo de Dios. El único. Es decir, no hay otro. ¿Será importante esto? ¿Verdad que sí, mi hermano? Ahora fíjate, ya lo hemos hablado. ¿Podemos ir a Hechos 2:1, por favor? Ya lo hemos hablado en otras ocasiones. La llenura del Espíritu Santo lo maneja el Nuevo Testamento como un don de Dios. Es decir, como que Dios lo da. Como que Dios lo da. Mira, por ejemplo, en Hechos 2:1, la primera iglesia, el día de Pentecostés. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y mira versículo 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Fueron llenos del Espíritu Santo porque eran muy buenas personas? No. ¿Fueron llenos del Espíritu Santo por qué razón? Porque Dios lo quiso, mi hermano. Y podemos hablar de más personas. Por ejemplo, Juan Bautista. Él fue lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. ¿Te acuerdas de Pablo?
fue lleno del Espíritu Santo. ¿Cuándo? Cuando se le apareció Jesús. Tache. Cuando le oró a Ananías. Tibio. ¿Para qué tache? Se oye muy feo. Tibio se oye más, ¿verdad? Cuando Ananías le pone las manos encima, es cuando recobra la vista y es lleno del Espíritu Santo de Dios. Fíjate bien, entonces es un don de Dios. Elizabeth, madre de Juan Bautista, también fue llena del Espíritu Santo. Zacarías, padre de Juan Bautista, también fue lleno del Espíritu Santo. Pero, ¿sabes una cosa, mi hermano, mi hermana? Regresa a Efesios 5:18. Regresas a 5:18 de Efesios. Entonces, la Biblia lo maneja como un don de Dios. Pero en nuestro caso, en el de nosotros, no es así, mi hermano, mi hermana. La orden del Espíritu Santo es que continuamente nos estemos llenando del Espíritu de Dios. ¿Y sabes una cosa? Tienes que saber diferenciar las cosas espirituales. Dice Efesios 1:13, cuando hemos creído, cuando decimos haber creído el evangelio de la verdad o el evangelio de la salvación, ¿qué sucede? ¿Somos qué? Sellados. Somos sellados. Ahora, ese sello, ¿dónde lo tenemos? ¿En el corazón? ¿Quién dijo corazón? José, en el corazón. Gálatas 4:6. Ahora somos. Bueno, somos o somos. Ahora somos templo ¿de qué? Del Espíritu Santo de Dios. Primera de Corintios 6:19. Muchos cristianos piensan que el Espíritu Santo en algún momento del camino lo van a recibir. O que tienen una partecita del Espíritu Santo y que luego son bautizados del Espíritu Santo. Es mentira, mi hermano. Tú cuando crees eres sellado de una vez y para siempre por el Espíritu Santo de Dios. Ese sello lo tenemos en el corazón. Somos templo del Espíritu Santo desde el momento que creímos el evangelio de la verdad. Desde el momento que hemos creído, todos no lo recibimos por pequeñas dosis. ¿Por qué? Porque si por ejemplo tú tienes un poco nada más, ¿te acuerdas lo que dice Romanos 8:9? El que no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué? No es de Él. No es de Él. Entonces fíjate bien, mi hermano. Ahora, fíjate bien, esto es importante, sí, mi hermano. Todos los que pasaron ya por la lección del Espíritu Santo ya lo deben de tener muy dominado. Lo que no es la llenura del Espíritu Santo. ¿Cuántas veces hemos oído a las personas allí en el YouTube que luego están en el piso y están así? Y decimos, mira, es el Espíritu Santo. ¿Así? ¿Y dónde dice en la Biblia que sea el Espíritu Santo? ¿Dónde dice? O por ejemplo, cuando dicen, el predicador se quita el saco y dice, ¿quién quiere recibir la llenura del Espíritu Santo? Y agarran el saco y lo avientan y la gente se cae. Hay otros que van más allá. Le toman al agua y todos, ¡ah! A mí no me tocó el Espíritu Santo. Madre mía. Todo eso está salido del infierno, mi hermano. ¿Cuántas veces tenemos que ir a la Escritura? No significa una experiencia. Tener una experiencia y ya fui lleno del Espíritu Santo. No debemos orar, mucho menos ayunar para ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántas veces hay gente llorando en la alabanza? Y dicen, mira, ese está lleno del Espíritu Santo. No es así. La llenura del Espíritu Santo tiene que ver con estar constantemente en la palabra de Dios, diariamente. Eso quiere decir que tú estás siendo llenado continuamente, que estás vaciando el corazón de Cristo a tu corazón. Esa palabra pleró
Sed lleno, sed continuamente lleno. Era usada hace 2000 años principalmente con 3 ideas. Número 1, la idea de algo de lo que dependemos para movernos. Por ejemplo, la vela de un barco. ¿Se han visto los barcos que traen vela? Pues levantan la vela, se llena de aire y así empieza a moverse el barco. Pues número 1, algo de lo que dependemos para movernos. Número 2, se ocupaba en la cocina con la idea de impregnación. Por ejemplo, tenemos aquí cocineros, cocineras. No, nomás hay una. Madre mía, 2. Mi hermana Alejandra como que las... acá tenemos más, creo. Y hay más poquitas. Les voy a decir una cosa. ¿Qué sucede cuando le echamos sal a la comida que tenemos en la olla? ¿Cuál es la idea? Todo, ¿no? Pero a toda, ¿verdad? Bueno, pues fíjate bien. Primero, algo de lo que dependes para moverte. Segundo, algo que impregna totalmente tu vida, que impregna tu trabajo, que impregna donde estudias, que impregna donde tú te mueves. Y número 3, control total. En tiempo de lluvias, yo me acuerdo que ahí afuera de mi casa llovía y siempre pues corría el agua en la banqueta. Y de chiquillos pues hacíamos barquitos de papel. Lo poníamos ahí en el agua y veíamos cómo se iba. Pues eso, mi hermano, control total. ¿Sabes qué empieza a suceder con las personas que están vaciando el corazón de Cristo a su corazón? Los pensamientos cambian. Los pensamientos cada día son más espirituales y menos carnales. Tus palabras son diferentes. Una persona que se está llenando continuamente del corazón de Jesucristo, sus palabras son otras. Y otra, las acciones. Una persona que se está llenando del corazón de Cristo, sus pensamientos, sus palabras y sus acciones son totalmente diferentes. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. No te mueves a tu voluntad ni a tus intereses. Empiezas a dejar de pensar como piensa el mundo. Sobre todo, se trata de un proceso continuo. Si te dice la palabra, antes bien, esténse llenando continuamente del Espíritu, ¿qué quiere decir? Que te llenas hoy y que no te sirve para mañana. O que te llenas ahorita y no te sirve para en la tarde. Que te llenaste ayer y no te sirve para hoy. Yo te pongo un ejemplo, por ejemplo, el tinaco del agua. Imagínate si el tinaco del agua esperamos a que se llene y cerramos la llave de la calle. Sucede que tú empiezas a lavar trastes o ropa o entras al baño. Va a llegar el día que el agua de arriba del tinaco, ¿qué le va a suceder? Se va a acabar, ¿verdad? Pues es exactamente lo mismo en la situación espiritual, mi hermano. Tú tienes que estarlo llenando continuamente. ¿A fin de qué? A fin de que tus pensamientos sean diferentes. A fin de que tus palabras sean diferentes. A fin de que tus acciones sean diferentes. Ahora fíjate bien, mi hermano, mi hermana. Podemos leer todo el capítulo completo, 5 y 6. Y el apóstol Pablo no nos dice cómo ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Pero esto lo vamos a ver en el próximo mensaje. Pero te voy a adelantar un poco.
porque nos vamos a pasar a otra cosita. ¿Qué significa o cuál es la diferencia de estar lleno del Espíritu Santo de Dios en las personas? Fíjate bien, esto te lo vas a llevar de tarea. ¿Quiénes anotan? Porque yo he visto que algunos anotan. Bueno, pues pónganle tarea. Van a leer lo que sigue posterior a Efesios 5:18 y van a comparar lo que está en Colosenses 3:16. Solamente que hay una diferencia. Aquí dice, sed lleno del Espíritu Santo. En Colosenses 3:16 es, la palabra de Cristo habite ricamente en ti. Todos los versículos que siguen de Efesios 5:18 y todos los versículos que siguen de Colosenses 3:16 son casi idénticos. Lo cual quiere decir que ser lleno del Espíritu Santo y que la palabra de Cristo habite ricamente en ti es lo mismo. ¿Sí te fijas, mi hermano, mi hermana? Cuando tú ves eso, entonces dices tú, aquí no lo dice, pero comparándolo con otras escrituras, nos podemos dar cuenta que ser llenos del Espíritu y que la palabra de Cristo habite ricamente en ti es lo mismo. ¿Por qué? Porque produce los mismos efectos. Ahora bien, tú, mi hermano, mi hermana, tienes que pensar, si no estás diariamente en la palabra, error fatal. Fatal, ¿por qué? Porque no eres fuerte. No eres fuerte. La única manera que tú puedes vencer a Satanás, primera de Juan capítulo 2. Jóvenes, ahí nos habla de 3 estaturas: niños espirituales, jóvenes espirituales y adultos espirituales. ¿Verdad que sí? Los jóvenes dice, sois fuertes. ¿Por qué sois fuertes? ¿Porque se la pasan viendo novelas? ¿Porque se la pasan en el internet, pegados en el teléfono? No, sois fuertes porque la palabra habita, vive en ustedes. Y luego dice, y habéis vencido a Satanás. ¿No te gustaría a ti vencer a Satanás? Pues dale un codazo al que tienes al lado y dile, pues por eso no lo vences. Porque no te encuentras en la palabra. Fíjate bien, mi hermano, mi hermana. ¿Sabes qué sucede? Que el niño espiritual generalmente está a merced de Satanás. A merced de Satanás. Tú a un niño de 10 meses le quieres dar un pellizcón. ¿El niño hace algo para que no se lo des? ¿El niño se puede defender? No. ¿Qué hace el niño? Nomás llora. Primero yo creo que se pone blanco. Y ya luego a llorar. Bueno, pues el niño espiritual está a merced de Satanás. Te trae cachetada y cachetada. Y te tira al piso y te agarra patadas. Y te pone una tentación. ¿Y qué crees? Que tú luego, es más, ni te las pone. Ya tú las andas buscando. Esa es la diferencia, mi hermano, entre el niño espiritual y el joven espiritual. Entonces, por eso es necesario que tú gloria a Dios que están aquí el domingo. Gloria a Dios que vienen el martes. Gloria a Dios por los que están en guerreros de oración. Gloria a Dios por los que están orando los fines de semana en el grupo de 24 horas. Pero tiene que estar acompañado de lectura diaria. ¿A fin de qué? A fin de que seas fuerte. A fin de que vayas creciendo. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, dice Pedro, para que por ella crezcáis. ¿Qué es lo que hace crecer a la persona espiritualmente? La palabra. Si no estás en la palabra, no creces. Aquí, mi hermano, mi hermana, tú tienes que pensar si estás creciendo espiritualmente.
Ahora mira, vamos a ver a Pedro. Vamos a ver la persona de Pedro y vamos a entender un poco más lo que significa la llenura del Espíritu Santo de Dios. Aquí tú tienes que ver en qué te identificas con Pedro. Porque si te identificas con Pedro, quiere decir que no estás llenándote correctamente del Espíritu Santo de Dios. Y por ejemplo, Mateo 14, no vayas. Mateo 14 narra cuando Pedro estaba con los discípulos en la barca. ¿Qué sucede? Que Jesús llega caminando sobre el agua. Todo el mundo conocemos ese pasaje, ¿verdad que sí? Ok. Y Pedro le dice: Señor, si eres tú, manda que vaya a ti sobre las aguas. Le dice Jesús: ven. Pedro baja de la barca y dice la palabra que ya caminaba sobre el agua. Fíjate bien, ya caminaba sobre el agua. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Fíjate bien, mi hermano, mi hermana. Pedro ya caminaba sobre el agua. ¿Qué tuvo que pasar para que Pedro viera el fuerte viento? Quitó la mirada de Dios, de Jesús. Estaba viendo a Jesús y él ya caminaba sobre el agua. Empezó a voltear a los lados y entonces se dio cuenta que el viento estaba muy duro. Y en ese momento deja de ver a Dios. Tiene miedo y se empieza a hundir. ¿Cuántas veces nosotros dejamos de ver a Jesucristo? Dejamos de ver a Jesucristo y empezamos a ver a los demás. Dejamos de ver a Jesucristo y nos da miedo el futuro. Dejamos de ver a Jesucristo y nos empezamos a hundir. Entonces Pedro inmediatamente dice la oración más corta, yo creo, de su vida. No echó ni siquiera alabanzas, una rápida, dos de adoración. No, Señor, luego, sálvame. Y entonces Jesús le da la mano y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Podemos ir a Mateo 16, por favor? Entonces fíjate bien, mi hermano. 1. Si no estás lleno del Espíritu Santo, continuamente dejas de ver a Cristo. Dejas de ver a Cristo y todo lo que está alrededor te empieza a afectar. Todo. En la iglesia te dan el café frío y dices tú: algo trae, algo trae. O simplemente por una cosa o por otra te empiezas a notar más las cosas. Mi hermano, mi hermana, por eso es que no debemos de quitar la mirada de Jesucristo. Mira qué está pasando aquí en Mateo 16. Jesús acaba de preguntar: ¿quién dicen que soy yo? Y entonces mira, Mateo 16. Respondiendo Simón Pedro dijo: mira lo que dice Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Yo te aseguro que hasta el mismo Pedro se tapó la boca y ha de haber dicho: madre mía, ¿de dónde salió eso? ¿De dónde? Dios, mi hermano, estaba obrando en su corazón. Poco tiempo después, Jesús les empieza a decir a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho a mano de los ancianos, de los escribas, de los sacerdotes. Y entonces, pásate al versículo 23, cuando le dice: pues voy a padecer de los sacerdotes, de los escribas, voy a padecer mucho.
Pedro se lo lleva a un ladito y le dice, no, espérate. Mira lo que sucede, Mateo 16:23. Pero Jesús, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Cuántas veces, mi hermano, mi hermana, podemos ver a las personas aquí llorando en alabanza, levantando las manos al cielo, reconociendo a Jesucristo como su Dios y su Señor, y en la tarde ser usados por Satanás? Fíjate bien, mi hermano, si te fijas cómo era Pedro, en un ratito le dice a Cristo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y al poco ratito dejándose usar por Satanás. ¿Cuántas veces? Mi hermano, ¿tú te identificas con Pedro? La Biblia, el Nuevo Testamento narra continuamente que los discípulos continuamente preguntaban quién era el más importante. ¿No es verdad? Incluso relata que se jaloneaban unos a otros diciendo quién es el más importante. ¿Y sabes qué? La Biblia no relata quiénes eran, pero donde quiera estaba metido Pedrito. Deduce si estaba Pedro entre ellos o no. Yo te aseguro que sí estaba Pedro entre ellos, discutiendo quién era el más importante. Ahora mira, podemos ir a Mateo 17:2, por favor. Fíjate bien la personalidad de Pedro. Pedro en el monte de la transfiguración. Esto pasa días antes de que Jesucristo fuera ejecutado en la cruz. Mira, se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Dice la palabra que junto con Jesús se le apareció Moisés y Elías, y que estaban platicando con Jesús, ¿verdad que sí? Entonces Pedro le dice a Jesús, pues vamos a hacer 3 enramadas. Una para ti, Jesús, otra para Moisés y otra para Elías. Fíjate bien, ¿cómo veía Pedro las cosas espirituales? ¿Las veía espirituales o las veía carnales? Antes no les dijo, oigan, ¿no quieren unos tacos de barbacoa? Porque yo no sé Moisés y Elías si hayan almorzado en el camino, o puede ser que se hayan venido sin desayunar. ¿Sí te fijas, mi hermano? ¿Tú cómo ves las cosas? ¿Con tus ojos o con los ojos de Dios? Bueno, pues este es Pedro, mi hermano, mi hermana. ¿Podemos ir a Mateo 19:27, por favor? Mira, Pedro le pregunta a Jesús, ¿cuál va a ser su recompensa por seguirlo? Antes no le dijo, pues Jesús, acuérdate que yo abandoné mi barca y pues tú sabes que de ahí me ganaba mis buenos pesos. Antes no le dijo eso, porque si no hasta un zape. Imagínate que Huicho diga, Señor, pero yo dejé mi panadería. Bueno, que ojalá y no la deje, porque cada jueves, mi hermano, mi hermana, pues no es presunción, pero cada jueves nos echamos una concha con un chocolate caliente. Nomás ayer sí nos falló en la reunión porque no llevó pan. Pero bueno, es el colmo, dijera mi hermana Juanita. Es el colmo. Fíjate, Mateo 19:27. Entonces, se refiere a Pedro. Pedro dijo, he aquí,
nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Le dice, decía mi papá, ¿y en qué libro voy a leer yo? ¿Te puedes imaginar la cara de Jesús cuando Pedro le dijo? ¿Te puedes imaginar la cara de Jesús? Te voy a decir una cosa, qué imprudentes somos los hijos de Dios. ¿Verdad que sí? Qué imprudentes somos. Pero algo que, ¿tú qué hubieras hecho si hubieras sido tú Jesús? Mi hermana Chepi, yo creo que se les va a las patadas. Bueno, a las patadas no, porque no puede. Pero ¿qué tal a las cachetadas? Un zape, por lo menos. Fíjate bien, mi hermano. Mira, ¿qué pues tendremos? Y mira Jesús. Dice la Escritura que dice, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, ustedes que me han seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casa, su hermano, su hermanas, o padre o madre, o mujer o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la tierra. Mateo 26:31. Aquí están a punto de llevarse a Jesucristo. ¿Qué te parece la personalidad de Pedro? Ahora, nosotros, ¿en qué nos identificamos con Pedro? Una, si tú te identificas, bueno, te falta llenarte más. Ahora, si tú te identificas con todas, dices tú, madre mía, no, pues más bien tú tienes que empezarte a llenar, empezar a llenarte. Porque si dices tú, no, pues esta sí la tengo. Aquella, no, pues aquella también. Y la que sigue, no, pues esta más. Madre mía, pues no, pues tienes que empezar. Fíjate, Mateo 26:31. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. ¿Qué dice Pedro? Aunque todos te abandonen, yo, Pedro, el gran Pedro, dice, nunca te voy a abandonar. Es decir, primero hablaba y luego pensaba qué había hecho. ¿Cuántos, mi hermano, mi hermana, somos así? Primero echamos para fuera lo que traemos y ya luego decimos, ay, híjoles, como que no estuvo bien. Bueno, todos sabemos la historia, mi hermano, mi hermana. 3 veces negó a Jesús. ¿Qué te parece la personalidad de Pedro? Es más, horas antes de que se lo llevaran preso, les decía, oren conmigo. Oren conmigo. ¿Cuántas veces dice la Escritura que los halló durmiendo? 3 o 2. 2, ¿no? 2. Bueno, hay que checar la Escritura. Yo me acuerdo que 2, pero ya me hicieron dudar. Yo me acuerdo que 2. Fíjate bien, mi hermano, mi hermana. ¿Me acompañas con el piano, Jo, por favor? Cuando aprendieron a Jesús, aprendieron a Jesús. Jesús ya les había dicho lo que iba a suceder. ¿Te acuerdas que desenvaina la espada, le corta la oreja
a uno de ellos, diciéndole continuamente lo que iba a suceder. Si te fijas la falta de discernimiento de Pedro, podemos ver muchos errores en Pedro. Es más, si tú te fijas, continuamente estaba tropezando. Continuamente. Pues de esa misma manera nosotros, cuando no nos estamos llenando del Espíritu Santo de Dios, vamos de tropiezo en tropiezo. Al final del Evangelio de Juan, al final, último capítulo, Jesús le pregunta a Pedro si lo ama. Y después de eso le dice a Pedro de qué manera va a morir Pedro. Le dice, ¿sabes qué? Pues ya cuando seas viejo, otro te va a ceñir y te van a llevar a donde no quieres ir. Le está diciendo de qué manera lo van a matar. Lo martirizan a Pedro. Dice la Escritura que después de que le dice Jesús a Pedro eso, le dice a Pedro, sígueme, sigue caminando, no te desanimes. Y dice la Escritura que Pedro voltea y que ve a Juan y le dice, Señor, ¿y qué de este? Yo, pues, ¿quieres que camine? Me estás diciendo que me van a matar. ¿Y a Juan qué le va a pasar? Y se voltea a Jesús y le dice, ¿qué te importa a ti? ¿Qué te importa? Fíjate bien, ¿cuántas veces, mi hermano, mi hermana, nosotros nomás andamos? ¿Si te fijaste que el pastor puso a fulanito esto? ¿Si te fijaste que el pastor puso a fulanito? ¿De qué te importa? Te voy a decir por qué. Todo lo que sucede aquí en la congregación, mi hermano, todo, primero lo pongo en oración. Todo, absolutamente todo. Mi hermano, mi hermana, Dios lo salve y te lo digo delante de Dios. No es orgullo. Tiene mucho tiempo que no tropiezo. Y cuando hay alguna duda, yo le digo, Señor, pues confírmame que eso tengo que hacer. Y ya que me confirma 1, 2 o 3 veces, lo hago. Y si no me confirma, pues me espero. Ahora dices tú, Dios te dice, claro. Y le puede decir a cualquiera, nomás que pase el tiempo suficiente con él. Le puede decir a cualquiera. Entonces le dice Jesús cuando le dice, Señor, ¿y este qué? Y dice, ¿a ti qué? Si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sigue caminando. Hechos 2, 38, por favor. ¿Qué sucede versículos antes? Lo que leí en un principio. El principio de capítulo 2. Lenguas como de fuego, un viento recio, y todos fueron llenos del Espíritu Santo de Dios. ¿Qué está pasando aquí? Mira, Pedro, en la primera predicación de Pedro, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo.
Dice la escritura que ese día se añadieron como 3,000 personas. Hechos 3:1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Dice la escritura que había un hombre cojo de nacimiento que pedía limosna. Cuando vio a Pedro y a Juan, pues les rogaba diciendo que le dieran algo. Y le dice Pedro: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate. Hechos 4:6. Aquí importante, mi hermano, esta escritura muy importante. Mira los que están ahí. 4:6. Hechos 4:6. Y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, es decir, todos los que semanas antes habían crucificado al Hijo de Dios, todos se juntaron y estaban tratando de obligar a Pedro y a Juan que ya no predicaran en el nombre de Jesús, que ya no mencionaran el nombre de Jesús. El mismo Pedro, dice la escritura que eran unas sirvientas. Otros evangelios dicen que eran otras personas, pero a fin de cuentas el hecho es el mismo, que le preguntan a Pedro: ¿tú eras de ellos? Lo negó 3 veces. Aquí estaban los que podían crucificarlo de la misma manera que Jesucristo. Y les dice Pedro que no predique de Jesús, que no hable lo que ha hecho en la cruz, que no hable de lo que ha hecho en mi vida. Este hombre está sano y camina por el nombre de Jesús de Nazaret. Juzgad ustedes si es preciso obedecerlos a ustedes antes que a Dios. Te voy a hacer una pregunta. Vete a Hechos 5:3. ¿De dónde sacó valor Pedrito? ¿De dónde? Estaba lleno de Dios. Dios estaba totalmente ocupando su corazón completo. Fíjate bien, mi hermano, mi hermana. Hechos 5:3. Y dijo Pedro a Ananías: ¿qué está pasando? Ananías y Zafira vendieron un terreno y se dejaron una parte de la lana. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? El hombre que cuando vio a Elías, a Moisés y a Jesús dijo: ay, hombre, pues yo creo va a ser frío, vamos a hacer una enramada, ¿qué te parece? El hombre lleno sí no tenía discernimiento alguno. Y aquí podemos ver a un Pedro totalmente lleno de discernimiento. Vete a Hechos 5:15. Mira, Pedro, el mismo Pedro imprudente, como habemos muchos. Mira, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Dice la escritura que Pedro se convirtió en un hombre de oración. Constantemente lo podemos ver orando. El mismo Pedro que se jaloneaba con los demás, preguntando quién era el más importante, narra la escritura
¿Te acuerdas de Cornelio? Dice la escritura que Cornelio se hincó para besarle la mano. El que preguntaba quién era más importante, pues ahí hubiera aprovechado, ¿no? Le hubiera dicho: ay, Cornelio, pues nomás apúrale porque hay más cola esperando, El mismo Pedro que preguntaba quién era el más importante, le dice a Cornelio: levántate, porque yo soy hombre igual que tú. ¿Podemos ir a Hechos 2:4, por favor? Hay un antes y un después en la vida de Pedro. Hay un antes y un después en la vida de todos los cristianos. ¿Hay algún cristiano por aquí? ¿Sabes cuál es el antes y el después? Es este, mira. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. La diferencia es que nosotros, es un trabajo que tenemos que llevar a cabo nosotros. Y algunos lo hacen, otros no lo hacen. ¿Te imaginas Pedro si no hubiera sido lleno del Espíritu Santo? Siempre, o sea, nunca hubiera dejado de ser Pedro. Nunca hubiera dejado de ser Pedro. Él dejó de ser Pedro para ser más Cristo. Pues esa tarea, mi hermano, mi hermana, es la de cada uno de nosotros. Ahora, pregúntate: ¿por qué eres igual de imprudente que Pedro? La respuesta, mira, ya la sabemos. Porque no te has llenado correctamente de la palabra de Dios. Cuando tú te estás llenando correctamente de la palabra de Dios, empiezas a ver con los ojos de Cristo. Empiezas a tener el corazón de Dios. Empiezas a discernir cada cosa que te pasa diariamente con el Espíritu y no con la carne. Tienes una enfermedad y ya no corres al médico. Primero le oras a Dios. Tienes un problema con una persona y ya no lo arreglas de otro modo. Le oras a Dios. Y en cada parte de tu vida es el Espíritu el que va haciendo las cosas. Ya no tú ni yo. La pregunta esta mañana, mi hermano, mi hermana: ¿y tú estás permaneciendo lo suficiente en la palabra para que tu corazón se llene de Dios? Porque tú puedes ver a la luz de la palabra la diferencia en una persona vacía del Espíritu Santo de Dios y la misma. Es más, parece que hablamos de personas diferentes. No es así. Es la misma persona. La diferencia es esta. Mi hermano, mi hermana, yo te invito a ti esta tarde que tú pienses qué tanto tiempo le estás destinando a la palabra. Ahora, lo poco que entiendas hay que ponerlo a la práctica. Porque si estás pasando tiempo con Dios, pero tu vida no cambia, tú no la quieres cambiar, entonces tienes ya un corazón necio. Esa es otra cosa. El resultado de que tú estés en la palabra es caminar de diferente manera. Por eso es que tú tienes que pensar, mis hermanos, ojalá que esta palabra pueda ayudarles a su crecimiento espiritual. Padre eterno, en esta hora, Señor, te damos muchas gracias, Señor, por permitirnos estar aquí, Señor, porque tú nos has permitido conocerte, Señor, y gracias porque podemos
podemos cada domingo y cada día escuchar de tu